Una feliz tarde para todos y gracias por conectarse con toda la información del peso, este espacio de todos los sábados del canal Telemedellín, donde compartimos con ustedes diferentes temáticas de carácter económico. Comenzamos y escuchen esta cifra, 120 millones de dólares. Eso es lo que pueden mover anualmente en Colombia los conocidos como pagadiarios o gota a gota. En Noticias Telemedellín y en el peso del peso quisimos indagar un poco más sobre esta problemática social que aqueja a muchos ciudadanos y a muchos colombianos y realizamos el siguiente informe especial. Se le presta. Está crédito, se le presta. Créame, yo empecé así. Yo obtuve mi peluquería a punta de gota a gotas. Yo la monté con gota a gota. Y después me tocó venderla. Así como la monté con ellos, así ellos me la fueron quitando. Conocidos como gota a gota o pagadiario, esta modalidad hace referencia a préstamos de dinero que generalmente son en bajos montos y que son informales en Colombia. Además de eso, tienen altas tasas de interés. Estamos hablando de entre 20, 30 y hasta 40% anual. Podemos decir que al año se podrían estar pagando solo por concepto de intereses 240%. Además de esto, sus mecanismos de cobro son altamente peligrosos. Siempre tuve la esperanza pues de tener mi negocio. Yo una vez recurrí a un determinado lugar a solicitar un préstamo. Lo primero que me dijeron era que tenía que tener un fiador con propiedad raíz y que tuviera un negocio establecido. Yo le decía, pero es que yo antes lo quiero formar. Entonces, ¿cómo puedo acceder a un crédito? Ah, no, si no tienes esos requisitos, no puedes. Y bueno, creí así. En ese instante, cuando yo recurrí a eso, alguien me dijo, pues hazlo con un gota a gota, te compras una silla, manejas un espejo y vas comprando de a poquito. Créame, yo empecé así. No encontraba un sitio donde hacer los préstamos, un préstamo así como rapidito. Pero entonces llegan estas personas a la mano, están listos ya. Muy amables fueron conmigo, porque no puedo decir que fueron, sí, malas personas, muy queridos. Yo pues utilicé su recurso y resulta de que, bueno, me fui amañando y les iba prestando, pero no veía la ganancia. El origen del gota a gota, que nació como pagadiario realmente, se llamaba antes pagadiario y luego pasó a llamarse gota a gota, es aproximadamente el año 2000. Y nació las primeras prácticas de este gota a gota o este pagadiario es en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Un negocio que comenzaron ilegales. Claramente está establecido como un negocio que comenzaron ilegales y que hoy, es increíble, se ha exportado. Según la más reciente encuesta de micronegocios del DANE, en el país actualmente existen 3,4 millones de micronegocios. Durante el año pasado, 1 de cada 4 micronegocios se financió con este tipo de actividad. Estamos hablando de gota a gota o de pagadiario, es decir, solamente el 30% pudo acceder a crédito formal. Yo siempre he notado que el sector más aprovechado por los gota a gota son los vendedores ambulantes, los que manejan el comercio informal. Ellos son los que más que todo. Y nosotros como estilistas, los que trabajamos en los negocios o locales grandes, donde muchas veces no llegan clientes, recurrimos a ese famoso gota a gota. Generalmente son madres cabezas de familia que tienen una emergencia en su casa porque no tienen cómo pagar los servicios públicos, porque no tienen cómo costear unos medicamentos, porque se les enferma el hijo, el nieto, la persona más allegada y no tienen cómo cubrir esas necesidades. Y esa gente siempre está ahí facilitándoles esa plata sin ningún documento, sin ningún requisito. Porque los clientes básicos del gota a gota son venteros ambulantes,
amas de casa que ante necesidades familiares urgentes no tienen a dónde más recurrir, pequeños comerciantes y transportadores, o sea, conductores, taxistas, etc. Entonces ese es un público, una clientela que no tiene tiempo de ir a un banco, no tiene cómo llenar los papeles que exige ese banco, la legalización mínima. ¿Y a qué recurren? Al gota a gota. Si bien tanto las entidades financieras como gubernamentales han realizado esfuerzos para que menos personas en Colombia recurran a créditos pagadiario o gota a gota, entre el 2021 y 2022 este tipo de modalidad se pudo haber incrementado hasta en un 70%. ¿Qué falta? La banca ha venido trabajando fuertemente buscando caracterizar esos mercados, buscando trabajar con el gobierno nacional en la articulación para reducir esos problemas que hay y de alguna manera que podamos tener más acceso de personas. Hoy en día el 36% de los adultos tienen acceso a crédito. La meta es poder duplicar eso en los siguientes años de aquí a 2030 para poder quitarle espacio al gota a gota y que los hogares se sientan mucho más a gusto y que tengan mayor bienestar al momento de tener un crédito formal con el sector financiero. Es bueno el control y es buena la supervisión, pero me parece a mí que debe haber un modelo de supervisión cooperativo, no financiero tradicional, porque nos quieren asemejar a un banco tradicional. Las cooperativas manejamos dos pilares fundamentales, que son la educación y la solidaridad. Y solidaridad es ayudarle a esa gente. Son créditos realmente que son pequeños, no son créditos de cuantías altas, son créditos de cuantías muy pequeñas que si logramos crear unas líneas y que la norma nos permita eso, podemos solucionar mucho y combatir ese gota a gota. Como es inmediato, ¿quién lo va a resolver? Un banco no te lo va a resolver. Un banco no da un préstamo en un día, ningún banco, ¿sí? Si no hay soportes fundamentales. Entonces aquí estamos ante una complejidad que necesita el concurso también de la economía formal, de la estructura bancaria, de los empresarios, para ver cómo encontramos una salida. Y por eso digo, hay que incluir el tema de la paz urbana en el marco de la construcción de la paz total para que también con ellos nos ayuden a buscar una solución. La Corporación Fomentamos es una ONG que desarrolla una metodología única en el país que se llama Círculos Solidarios. ¿Qué es un círculo solidario? Es un grupo de personas que viven en una misma comunidad, que tienen pequeños negocios y que se unen para acceder a créditos grupales. Entonces la gran diferencia del sistema financiero tradicional es que los créditos en la Corporación Fomentamos son en grupo, grupos en promedio de 17, 20 personas. Las personas para acceder no necesitan nada, necesitan tener básicamente un pequeño negocio. 120 millones de dólares es la cifra que podría mover cada año los llamados gota a gota en nuestro país. Sin embargo, según algunas entidades, esta podría ser aún mayor debido a que ha permeado diferentes estratos socioeconómicos. La solución, más inclusión financiera para toda la población colombiana, para que así esta modalidad se desangre gota a gota. Después de mirar esta realidad y evidenciarla en el informe especial, es momento de hacer una breve pausa aquí en El Peso del Peso. No se muevan porque ya volvemos con más información. Gracias por continuar con nosotros. A nivel nacional se sigue registrando una caída importante en la venta de vivienda, especialmente la vivienda de interés social. Camacol Antioquia reveló que ese comportamiento que se está dando en el país también se está reflejando en Antioquia. Según datos entregados por Camacol Antioquia, la caída en la venta de vivienda vista en el país es del orden del 66% a mayo de 2023. Tendrá sus consecuencias a futuros con la pérdida de unidades disponibles y la reducción de puestos de empleo en este sector. Recordemos que las iniciaciones de construcción son realmente las que generan la mano de obra, las que generan la demanda de materiales
las que finalmente terminan la construcción de su vivienda para entregársela a los compradores. Entonces, el efecto de una disminución en las ventas en este año 2023 seguramente repercutirá en las iniciaciones de construcción en los años futuros. El gremio estima que este año y ante la caída de las ventas en vivienda nueva se puedan perder en el orden nacional unos 120.000 puestos de trabajo, impacto que a nivel regional sería menor con una reducción entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo. Las ventas mes a mes han caído en cerca del 50 al 60%. Ahí intervienen varios factores. El primero, indudablemente, una tasa de interés que ha estado alta, que hace que la financiación se vuelva más difícil para las personas de escasos recursos. Lo segundo, un cambio en la metodología que se dio con respecto a los subsidios, en el sentido de que hoy se requieren unos requisitos adicionales que ha ralentizado un poco esa aprobación de subsidios. Destaca Camacol que pese a la caída en ventas de vivienda nueva, la región cuenta con cerca de 480.000 metros cuadrados en actividad edificadora y registra un repunte en comercialización y edificación de oficinas, habitaciones con destino hotelero y áreas comerciales. Y el DANE reveló que para el pasado mes de abril del 2023 el indicador de seguimiento a la economía colombiana presentó una reducción importante, una cifra que no se veía desde pandemia, especialmente desde el año 2021. La economía colombiana cayó 0,78% en abril. Ese es el primer decrecimiento del indicador de seguimiento a la economía en los últimos 2 años. La última variación negativa se registró en febrero de 2021. Lo que nos muestra es que la desaceleración de la economía continúa. De hecho, por primera vez en más de un año, la economía se contrajo anualmente. En esta vez 0,8%, que no es demasiado, pero lo que sí está mostrando es que tanto las actividades secundarias, la manufactura, la construcción, como la minería y alguna parte de la agricultura, la están pasando no tan bien. Otras de las actividades que más cayeron en el último año fueron las secundarias, es decir, la industria manufacturera y la construcción, las cuales tuvieron un decrecimiento de 6,83% frente a abril de 2022. Sin embargo, lo que sí vemos es que la economía se está desacelerando, no estamos entrando en una recesión ni en una crisis y también eso está ayudando a que la inflación caiga de manera un poco más acelerada. Adicionalmente, la actividad económica mundial que se está viviendo está haciendo que las exportaciones colombianas tampoco tengan cifras positivas, lo que impacta también el indicador de la economía en el país. Este mismo índice de seguimiento a la economía reveló que son las actividades terciarias las únicas que están aportando un poco al crecimiento de la economía colombiana durante este 2023. Sin embargo, dentro de este grupo de actividades, el comercio muestra retrocesos importantes. Durante abril de 2023, según el índice de seguimiento a la economía revelado por el DANE, el único grupo que se expandió comparado con los datos de hace un año fue el de las actividades terciarias, sector que engloba el comercio, transporte y otras ramas de servicios. Este fue de 0,79% respecto al mes de abril de 2022. En actividades terciarias, que es la única de ellas que está con crecimiento de 0,8%, podemos allí mirar que lo conforman varias actividades donde varios sectores nos están mostrando unos comportamientos importantes como el de entretenimiento, que está con buen ritmo en lo que va este año. Podemos también allí mirar el sector financiero, que es el que más está jalonando para que este comportamiento sea positivo. Sin embargo, dentro de este grupo de actividades, el comercio no ha tenido un desempeño tan positivo comparado con otros periodos del año pasado. Hay un punto que destacar, un punto en rojo, y es comercio al por mayor y al por menor, que en marzo y en abril, en el indicador de seguimiento de la economía, ha tenido un comportamiento negativo. Significa que el comercio no está pasando por su mejor momento y pues además preocupa porque el comercio es el mayor generador de riqueza, el mayor generador de PIB y además es el mayor generador en puestos de trabajo, es el mayor empleador. Según la más reciente encuesta empresarial registrada en la Bitácora Económica de FENALCO, en mayo de este año se registró un nuevo retroceso en la dinámica del comercio colombiano. Para el 32% de los empresarios consultados, sus ventas expresadas en cantidades físicas reportaron alguna disminución.
Esta es una muy buena noticia para la conectividad aérea de Medellín, pues en julio llega una nueva ruta directa hacia San Andrés, lo cual va a fortalecer la conectividad de nuestra ciudad. Medellín fortalece su conectividad aérea a nivel nacional e internacional. Este 6 de julio comenzará a operar la ruta Medellín-San Andrés y viceversa por la aerolínea Avianca. El año pasado Medellín recibió 1.386.000 pasajeros y este año, en lo que va corrido del 2023, llevamos un 22% más que el año anterior. Es por eso que nos emociona anunciar y apoyar la nueva ruta aérea con San Andrés, una ruta directa que permitirá el desarrollo económico y turístico tanto de Medellín como de la isla de San Andrés y Providencia. Con estas son 24 rutas aéreas directas nacionales que tiene Medellín y que le siguen apostando a esa competitividad y a ese desarrollo turístico de la ciudad y del país. La ciudad tiene conexión aérea nacional con Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Carepa, Cartagena, Corozal, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto y otras ciudades del país. Incrementamos nuestra operación hacia San Andrés, en esta ocasión desde la ciudad de Medellín, con 6 frecuencias semanales en equipos A320 con capacidad para 180 sillas. Esto sin duda representa una gran noticia, pues incrementará la conectividad a un destino turístico clave dentro de toda Colombia. Así también fortalecemos nuestra operación desde Medellín, en la que ya operamos con 20 rutas directas tanto nacional como internacional, con lo cual seguiremos trabajando en la conectividad de la región y del país. Medellín tiene 11 rutas aéreas internacionales hacia 18 ciudades y 24 conexiones a nivel nacional. Y presten mucha atención, una empresa colombiana dispuso de 200 cupos para que jóvenes entre los 18 y 28 años de edad se capaciten gratuitamente en temas de construcción. ¿Cómo acceder? Se lo contamos a continuación. La empresa constructora abrió el tercer ciclo del programa Yo creo en la construcción de mi futuro. Este cuenta con 200 cupos para formar a jóvenes entre 18 y 28 años en materias integrales de la construcción y así mejorar sus oportunidades laborales. Sabemos que el sector de la construcción, la mayoría de las personas que está principalmente en cargos operativos y en obra, supera los 55, los 60 años de edad. No hay jóvenes que le estén apostando a vincularse a este sector que productivamente es tan importante para el país. Entonces, este es uno de los objetivos principales. El programa también busca contribuir a reducir la brecha de género que está muy presente en el sector de la construcción. Según cifras del DANE, 1 de cada 10 cargos operativos en el gremio son ocupados por mujeres. Un 93% de los puestos lo ocupan los hombres. Estos son algunos de los requisitos para participar de la convocatoria. Que tengan, pues obviamente, comunidades de capacidades de lectoescritura, que sean estrato socioeconómico 1, 2 y 3 máximo, y que tengan pues también esas habilidades ofimáticas, porque estos cursos los dictamos en alianza con la Universidad Piloto de Colombia y son virtuales con una parte práctica presencial en la ciudad. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio ingresando en la página web que aparece en pantalla. Acogerá participantes en Barranquilla y por primera vez en Medellín, donde se espera que se inscriban más de 400 personas. En el mundo son pocos los países que cuentan con una regulación para las criptomonedas, aunque en Colombia se ha tratado de avanzar en este tema, la ley que buscaba su regulación se archivó. Luego de meses de discutirse el futuro del proyecto de ley 139 de 2021 que buscaba regular la operación de las criptomonedas en Colombia, este se archivó. Sin embargo, algunos actores de este mercado tienen esperanza en que el sector logre una regulación en el país. La ley lamentablemente la semana pasada se cayó ya por trámite en el Congreso, se acabó la legislatura, por ende pues no alcanzamos a cumplir el último debate plenario del Senado, pero aplaudimos el comunicado del ministro de Hacienda en Asobancaria que dice que la próxima legislatura el gobierno va a apostar por una regulación cripto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN identificó que hasta 5 millones de personas usan activos digitales en Colombia, dejando al país en el puesto 15 en transacciones de cripto en el mundo. Se logra una claridad, un marco normativo, reglas de juego claras, sanciones claras, evitar lavado de activos y financiación de terrorismo, y algo muy interesante es cómo la industria tradicional financiera va a converger con el mundo cripto y comenzamos a unir esos puentes. En el país hay cerca de 680 lugares que permiten pagar productos y servicios con criptomonedas, incluyendo restaurantes, cafeterías, hoteles, peluquerías, gimnasios, entre otros.
Grupo Sura y Grupo Argos firmaron un acuerdo en el que se establece las operaciones para cumplir con lo pactado hace aproximadamente un mes en el memorando de entendimiento que suscribieron con Grupo Gilinski. Lo que se había anunciado el pasado 24 de mayo por parte de los grupos empresariales Sura, Nutresa y Argos con las compañías del banquero Jaime Gilinski ya se comenzó a ejecutar. Los involucrados firmaron el contrato marco que define los términos y condiciones para celebrar las operaciones accionarias. Esta operación que se ha anunciado tiene distintos pasos y cada uno de esos pasos requiere aprobaciones de la Superintendencia Financiera, además de las aprobaciones corporativas que vamos a tener. Entonces, la decisión del Grupo Nutresa requerirá aprobación de la Superintendencia Financiera, igual lo será el intercambio, la liquidación al final de la compañía holding de portafolio. Dentro del plan que se dio a conocer, Grupo Gilinski entregará sus acciones de Grupo Argos y Grupo Sura a cambio de tener 87% del Grupo Nutresa. Se plantea además que la empresa de alimentos quedará dividida en dos unidades, una llamada portafolio que será de inversiones en el mercado accionario y otra de productos y alimentos. Tanto Argos como Sura, en las proporciones que ya mencionamos, 78-22, son los responsables de pagarle a ese 23.1% que acuda a la OPA sus acciones. Solo que nosotros vamos a ser reembolsados por los señores de IHC en el exceso de ese 10.1 que es nuestra obligación. De esa forma, tanto Sura como Argos lanzarán de manera conjunta una oferta pública de adquisición OPA a todos los accionistas de Nutresa Alimentos, quienes podrán escoger entre vender sus acciones de Nutresa Alimentos a un precio de $12 por acción o intercambiar acciones de Nutresa recibiendo acciones de Sura y Argos. Y consultamos con un analista económico quien nos va a contar cuáles son esos movimientos y cambios que se van a dar en el mercado accionario después de estos acuerdos. En el caso de Suramericana y de Nutresa, ese flotante superaba el 30%. Hoy por hoy, después de las operaciones, para Suramericana se aproxima al 22.9% y en el caso de Nutresa se aproxima al 9.8%. En tal sentido, quiere decir que la cantidad de acciones en circulación ha disminuido fuertemente y lo que esperamos es precisamente que disminuyan incluso un posible desliste en el caso de Nutresa, lo que le disminuiría también la capacidad de negociación a la Bolsa de Valores colombiana, limitando mucho también su nivel de actuación en el escenario regional. Y así llegamos al final del Peso del Peso. Recuerden, nos vemos todos los sábados a la 1:30 de la tarde por Telemedellín.